Domingo, 11 de julio de 1943. Querida Kitty, volviendo por enésima vez al tema de la educación, te diré que hago unos esfuerzos tremendos para ser cooperativa, simpática y buena, y para hacer todo de tal manera que el torrente de comentarios se reduzca a una leve llovizna. Es endiabladamente difícil tener un comportamiento tan ejemplar ante personas que no soportas, sobre todo al ser tan fingido. Pero veo que realmente se llega más lejos con un poco de hipocresía que manteniendo mi vieja costumbre de decirle a cada uno sin vueltas lo que pienso, aunque nunca nadie me pida mi opinión ni le dé importancia. Por supuesto que a menudo me salgo de mi papel y no puedo contener la ira ante una injusticia, y durante 4 semanas no hacen más que hablar de la chica más insolente del mundo. ¿No te parece que a veces deberías compadecerme? Menos mal que no soy tan refunfuñona, porque terminaría agriándome y perdería mi buen sentido del humor. Por lo general me tomo las regañinas con humor, pero me sé ir mejor cuando es otra persona a la que ponen como un trapo, y no cuando esa persona soy yo misma. Por lo demás, he decidido abandonar un poco la taquigrafía, aunque me lo he tenido que pensar bastante. En primer lugar, quisiera dedicar más tiempo a mis otras asignaturas, y en segundo lugar a causa de la vista, que es lo que más me tiene preocupada. Me he vuelto bastante miope y hace tiempo que necesito gafas. Uy, qué cara de lechuza tendré. Pero ya sabes que a los escondidos no les está permitido, etc. Ayer en toda la casa no se habló más que de la vista de Ana, porque mamá sugirió que la señora Kleinman me llevara al oculista. La noticia me hizo estremecer, porque no era ninguna tontería. Salir a la calle. A la calle, figúrate. Cuesta imaginárselo. Al principio me dio muchísimo miedo, pero luego me puse contenta. Sin embargo, la cosa no era tan fácil, porque no todos los que tienen que tomar la decisión se ponían de acuerdo tan fácilmente. Todos los riesgos y dificultades debían ponerse en el platillo de la balanza, aunque Miep quería llevarme inmediatamente. Lo primero que hice fue sacar del ropero mi abrigo gris, que me quedaba tan pequeño que parecía el abrigo de mi hermana menor. Se le salía el dobladillo y, además, ya no podía abotonármelo. Realmente tengo gran curiosidad por saber lo que pasará, pero no creo que el plan se lleve a cabo, porque mientras tanto los ingleses han desembarcado en Sicilia y papá tiene la mira puesta en un desenlace inminente. VIP nos da mucho trabajo de oficina a Margot y a mí. A las dos nos da la sensación de estar haciendo algo muy importante, y para VIP es una gran ayuda. Archivar la correspondencia y hacer los asientos en el libro de ventas es algo que puede hacer todo el mundo, pero nosotras lo hacemos con gran minuciosidad. Miet parece un verdadero burro de carga, siempre llevando y trayendo cosas. Casi todos los días encuentra verdura en alguna parte y la trae en su bicicleta, en grandes bolsas colgadas del manillar. También nos trae todos los sábados 5 libros de la biblioteca. Siempre esperamos con gran ansiedad que llegue el sábado, porque entonces nos traen los libros. Como cuando les traen regalitos a los niños. Es que la gente corriente no sabe lo que significa un libro para un escondido. La lectura, el estudio y las audiciones de radio son nuestra única distracción. Tuana. Martes, 13 de julio de 1943. El mejor escritorio. Ayer por la tarde le pregunté a Dasal, con permiso de papá, y de forma bastante educada, me parece, si por favor estaría de acuerdo en que 2 veces por semana, de 4 a 5:30 de la tarde, yo hiciera uso del pequeño escritorio de nuestra habitación. Ya escribo ahí todos los días de 2:30 a 4 mientras Dasal duerme la siesta, a otras horas la habitación y el escritorio son zona prohibida para mí. En el cuarto de estar común hay demasiado alboroto por las tardes, ahí uno no se puede concentrar, y además también a papá le gusta sentarse a escribir en él. Escritorio grande por las tardes. Por lo tanto, el motivo era bastante razonable y mi ruego una mera cuestión de cortesía. ¿Pero a qué no sabes lo que contestó el distinguido señor de Asal? No dijo lisa y llanamente que no. Yo estaba indignada y no lo dejé ahí. Le pregunté cuáles eran sus motivos para decirme que no y me llevé un chasco. Fíjate cómo arremetió contra mí, yo también necesito el escritorio. Si no puedo disponer de él por la tarde no me queda nada de tiempo. Tengo que poder escribir mi cuota diaria, si no todo mi trabajo habrá sido en balde. De todos modos, tus tareas no son serias. La mitología, ¿qué clase de tarea es esa? Y hacer punto y leer tampoco son tareas serias. De modo que el escritorio lo seguiré usando yo. Mi respuesta fue, señor de Asal, mis tareas sí que son serias. En el cuarto de estar, por las tardes no me puedo concentrar, así que le ruego encarecidamente que vuelva a considerar mi petición. Tras pronunciar estas palabras,
Ana se volvió ofendida e hizo como si el distinguido doctor no existiera. Estaba fuera de mí de rabia. Dasal me pareció un gran maleducado, lo que en verdad era, y me pareció que yo misma había estado muy cortés. Por la noche, cuando logré hablar un momento con Pin, le conté cómo había terminado todo y le pregunté qué debía hacer ahora, porque no quería darme por vencida y prefería arreglar la cuestión yo sola. Pin me explicó más o menos cómo debía encarar el asunto, pero me recomendó que esperara hasta el otro día, dado mi estado de exaltación. Desoí este último consejo, y después de fregar los platos me senté a esperar a Dasal. Pim estaba en la habitación contigua, lo que me daba una gran tranquilidad. Empecé diciendo: señor Dasal, creo que a usted no le ha parecido que valiera la pena hablar con más detenimiento sobre el asunto, sin embargo, le ruego que lo haga. Entonces, con su mejor sonrisa, Dasal comentó: siempre y en todo momento estaré dispuesto a hablar sobre este asunto ya zanjado. Seguí con la conversación, interrumpida continuamente por Dasal. Al principio, cuando usted vino aquí, convinimos en que esta habitación sería de los dos. Si el reparto fuera equitativo, a usted le corresponderían las mañanas y a mí todas las tardes. Pero yo ni siquiera le pido eso, y por lo tanto me parece que 2 tardes a la semana es de lo más razonable. En ese momento Dasal saltó como pinchado por un alfiler: ¿de qué reparto equitativo me estás hablando? ¿A dónde he de irme entonces? Tendré que pedirle al señor Van Daan que me construya una caseta en el desván, para que pueda sentarme allí. Será posible que no pueda trabajar tranquilo en ninguna parte, y que uno tenga que estar siempre peleándose contigo. Si la que me lo pidiera fuera tu hermana Margot, que tendría más motivos que tú para hacerlo, ni se me ocurriría negárselo, pero tú. Y luego siguió la misma historia sobre la mitología y el hacer punto, y Ana volvió a ofenderse. Sin embargo, hice que no se me notara y dejé que Dasal acabara: pero ya está visto que contigo no se puede hablar. Eres una tremenda egoísta. Con tal de salirte con la tuya, los demás que revienten. Nunca he visto una niña igual. Pero al final me veré obligado a darte el gusto, si no, en algún momento me dirán que a Ana Frank la suspendieron porque el señor Dasal no le quería ceder el escritorio. El hombre hablaba y hablaba. Era tal la avalancha de palabras que al final me perdí. Había momentos en que pensaba: le voy a dar un sopapo que va a ir a parar con todas sus mentiras contra la pared, y otros en que me decía a mí misma: tranquilízate. Este tipo no se merece que te sulfures tanto por su culpa. Por fin Dasal terminó de desahogarse y, con una cara en la que se leía el enojo y el triunfo al mismo tiempo, salió de la habitación con su abrigo lleno de alimentos. Corrí a ver a papá y a contarle toda la historia, en la medida en que no la había oído ya. Pin decidió hablar con Dasal esa misma noche, y así fue. Estuvieron más de media hora hablando. Primero hablaron sobre si Ana debía disponer del escritorio o no. Papá le dijo que ya habían hablado sobre el tema, pero que en aquella ocasión le había dado supuestamente la razón a Dasal para no dársela a una niña frente a un adulto, pero que tampoco en ese momento a papá le había parecido razonable. Dasal respondió que yo no debía hablar como si él fuera un intruso que tratara de apoderarse de todo, pero aquí papá le contradijo con firmeza, porque en ningún momento me había oído a mí decir eso. Así estuvieron un tiempo discutiendo, papá defendiendo mi egoísmo y mis tareitas, y Dasal refunfuñando todo el tiempo. Finalmente Dasal tuvo que ceder, y se me concedieron 2 tardes por semana para dedicarme a mis tareas sin ser molestada. Dasal puso cara de mártir, no habló durante 2 días y, como un niño, fue a ocupar el escritorio de 5 a 5:30, antes de la hora de cenar. A una persona de 54 años que todavía tiene hábitos tan pedantes y mezquinos, la naturaleza la ha hecho así, y ya nunca se le quitarán. Viernes, 16 de julio de 1943. Querida Kitty, nuevamente han entrado ladrones, pero esta vez ladrones de verdad. Esta mañana a las 7, como de costumbre, Peter bajó al almacén y enseguida vio que tanto la puerta del almacén como la de la calle estaban abiertas. Se lo comunicó enseguida a Pin, que en su antiguo despacho sintonizó la radio alemana y cerró la puerta con llave. Entonces subieron los dos. La consigna habitual para estos casos: no lavarse, guardar silencio, estar listos a las 8 y no usar el retrete, fue acatada rigurosamente como de costumbre. Todos nos alegrábamos de haber dormido muy bien y de no haber oído nada durante la noche. Pero también estábamos un poco indignados de que en toda la mañana no se le viera el pelo a ninguno de los de la oficina, y de que el señor Kleiman nos dejara hasta las 11:30 en ascuas. Nos contó que los ladrones habían abierto la puerta de la calle con una palanca de hierro y luego habían forzado la del almacén. Pero como en el almacén no encontraron mucho para llevarse,
habían probado suerte un piso más arriba. Robaron 2 cajas con 40 florines, talonarios en blanco de la caja postal y del banco, y lo peor, todos nuestros cupones de racionamiento del azúcar, por un total de 150 kilos. No será fácil conseguir nuevos cupones. El señor Kublar cree que el ladrón pertenece a la misma banda que el que estuvo aquí hace 6 semanas y que intentó entrar por las 3 puertas, la del almacén y las 2 puertas de la calle, pero que en aquel momento no tuvo éxito. El asunto nos ha estremecido a todos, y casi se diría que la casa de atrás no puede pasarse sin estos sobresaltos. Naturalmente nos alegramos de que las máquinas de escribir y la caja fuerte estuvieran a buen recaudo en nuestro ropero. Tuana P. De desembarco en Sicilia. Otro paso más que nos acercará. Lunes, 19 de julio de 1943. Querida Kitty, el domingo hubo un terrible bombardeo en el sector norte de Ámsterdam. Los destrozos parece que son enormes. Calles enteras han sido devastadas, y tardarán mucho en rescatar a toda la gente sepultada bajo los escombros. Hasta ahora se han contado 200 muertos y un sinnúmero de heridos. Los hospitales están llenos hasta los topes. Se dice que hay niños que, perdidos entre las ruinas incandescentes, van buscando a sus padres muertos. Cuando pienso en los estruendos que se oían en la lejanía, que para nosotros eran una señal de la destrucción que se avecina, me da escalofríos. Tuana. Viernes, 23 de julio de 1943. Querida Kitty, de momento, VIP ha vuelto a conseguir cuadernos, sobre todo diarios y libros mayores, que son los que necesita mi hermana la contable. Otros cuadernos también se consiguen, pero no me preguntes de qué tipo y por cuánto tiempo. Los cuadernos llevan actualmente el siguiente rótulo: venta sin cupones. Como todo lo que se puede comprar sin cupones, son un verdadero desastre. Un cuaderno de estos consiste en 12 páginas de papel grisáceo de líneas torcidas y estrechas. Margot tiene pensando seguir un curso de caligrafía. Yo se lo he recomendado encarecidamente. Mamá me prohíbe que yo también participe, por no arruinarme la vista, pero me parece una tontería. Lo mismo da que haga eso u otra cosa. Como tú nunca has vivido una guerra, Kitty, y como a pesar de mis cartas tampoco te haces una idea clara de lo que es vivir escondido, pasaré a escribirte cuál es el deseo más ferviente de cada uno de nosotros para cuando volvamos a salir de aquí. Lo que más anhelan Margot y el señor Van Daan es un baño de agua caliente hasta el cogote, durante por lo menos media hora. La señora Van Daan quisiera irse enseguida a comer pasteles, Dasalen lo único que piensa es en su Charlotte, y mamá en ir a algún sitio a tomar café. Papá iría a visitar al señor Bosquigil, Peter iría al centro y al cine, y yo de tanta gloria no sabría por dónde empezar. Lo que más anhelo yo es una casa propia, poder moverme libremente y que alguien me ayude en las tareas, o sea, volver al colegio. VIP nos ha ofrecido fruta, pero cuesta lo suyo, ¿y cómo? Uvas a 5 florines el kilo, grosellas a 70 céntimos el medio kilo, un melocotón a 50 céntimos, melón a 1,50 el kilo. Y luego ponen en el periódico en letras enormes: el alza de los precios es usura. Lunes, 26 de julio de 1943. Querida Kitty, ayer fue un día de mucho alboroto, y todavía estamos exaltados. No me extrañaría que te preguntara si es que pasa algún día sin sobresaltos. Por la mañana, cuando estábamos desayunando, sonó la primera prealarma, pero no le hacemos mucho caso, porque solo significa que hay aviones sobrevolando la costa. Después de desayunar fui a tumbarme un rato en la cama porque me dolía mucho la cabeza. Luego bajé a la oficina. Eran alrededor de las 2 de la tarde. A las 2:30, Margot había acabado con su trabajo de oficina. No había terminado aún de recoger sus bártulos cuando empezaron a sonar las sirenas, de modo que la seguí al piso de arriba. Justo a tiempo, porque menos de 5 minutos después de llegar arriba comenzaron los disparos y tuvimos que refugiarnos en el pasillo. Yo tenía mi bolsa para la huida bien apretada entre los brazos, más para tener algo a que aferrarme que para huir realmente, porque de cualquier modo no nos podemos ir, o en caso extremo la calle implica el mismo riesgo de muerte que un bombardeo. Después de media hora se oyeron menos aviones, pero dentro de casa la actividad aumentó. Peter volvió de su atalaya en el desván de la casa de delante. Dasal estaba en la oficina principal, la señora se sentía más segura en el antiguo despacho de papá, el señor Van Daan había observado la acción por la ventana de la buhardilla, y también los que habíamos esperado en el descansillo nos dispersamos para ver las columnas de humo que se elevaban en la zona del puerto. Al poco tiempo todo olía a incendio y afuera parecía que hubiera una tupida bruma. A pesar de que un
Incendio de esa magnitud no es un espectáculo agradable. Para nosotros el peligro felizmente había pasado y todos volvimos a nuestras respectivas ocupaciones. Al final de la tarde, a la hora de la comida, alarma aérea. La comida era deliciosa, pero al oír la primera sirena se me quitó el apetito. Sin embargo, no pasó nada y a los 45 minutos ya no había peligro. Cuando habíamos fregado los platos, alarma aérea, tiros, muchísimos aviones. 2 veces en un mismo día es mucho, pensamos todos, pero fue inútil, porque nuevamente cayeron bombas a raudales, esta vez al otro lado de la ciudad, en la zona del aeropuerto. Los aviones caían en picado, volvían a subir, había zumbidos en el aire y era terrorífico. A cada momento yo pensaba, ahora cae, ha llegado tu hora. Puedo asegurarte que cuando me fui a la cama a las 9 de la noche, todavía no podía tenerme en pie sin que me temblaran las piernas. A medianoche me desperté, más aviones. Dasal se estaba desvistiendo, pero no me importó, al primer tiro salté de la cama totalmente despabilada. Hasta la 1 estuve metida en la cama de papá, a la 1:30 vuelta a mi propia cama, a las 2 otra vez en la de papá, y los aviones volaban y seguían volando. Por fin terminaron los tiros y me pude volver a casa. A las 2:30 me dormí. Las 7. Me desperté de un sobresalto y me quedé sentada en la cama. Van Damme estaba con papá. Otra vez ladrones, fue lo primero que pensé. Oí que Van Damme pronunciaba la palabra, todo, y pensé que se lo habían llevado todo. Pero no, era una noticia gratísima, quizá la más grata que hayamos tenido desde que comenzó la guerra. Ha renunciado Mussolini. El rey emperador de Italia se ha hecho cargo del gobierno. Pegamos un grito de alegría. Tras los horrores de ayer, por fin algo bueno y nuevas esperanzas. Esperanzas de que todo termine, esperanzas de que haya paz. Kugler ha pasado un momento y nos ha contado que en los bombardeos del aeropuerto han causado grandes daños a la fábrica de aviones Farragut. Mientras tanto, esta mañana tuvimos una nueva alarma aérea con aviones sobrevolándonos y otra vez prealarma. Estoy de alarmas hasta las narices, he dormido mal y no me puedo concentrar, pero la tensión de lo que pasa en Italia ahora nos mantiene despiertos y la esperanza por lo que pueda ocurrir de aquí a fin de año. Tu Ana jueves, 29 de julio de 1943. Querida Kitty, la señora Van Damme, Dasal y yo estábamos fregando los platos y yo estaba muy callada, cosa poco común en mí y que seguramente les debería llamar la atención. A fin de evitar preguntas molestas busqué un tema neutral de conversación, y pensé que el libro Enrique, el de la acera de enfrente cumplía con esa exigencia pero me equivoqué de medio a medio. Cuando no me regaña la señora Van Damme, me regaña el señor Dasal. El asunto era el siguiente, Dasal nos había recomendado este libro muy especialmente por ser una obra excelente. Pero a Margot y a mí no nos pareció excelente para nada. El niño estaba bien caracterizado, pero el resto, mejor no decir nada. Al fregar los platos hice un comentario de este tenor, y eso me sirvió para que toda la artillería se volviera contra mí. ¿Cómo quieres tú comprender la psiquis de un hombre? La de un niño, aún podría ser. Eres demasiado pequeña para un libro así. Aun para un hombre de 20 años sería demasiado difícil. Me pregunto por qué nos habrá recomendado entonces el libro tan especialmente a Margot y a mí. Ahora Dasal y la señora arremetieron los dos juntos, sabes demasiado de cosas que no son adecuadas para ti. Te han educado de manera totalmente equivocada. Más tarde, cuando seas mayor, ya no sabrás disfrutar de nada. Dirás que lo has leído todo en los libros hace 20 años. Será mejor que te apresures en conseguir marido o en enamorarte, porque seguro que nada te satisfará. En teoría ya lo sabes todo, solo te falta la práctica. No resulta nada difícil imaginarse cómo me sentí en aquel momento. Yo misma me sorprendí de que pudiera guardar la calma para responder, quizá ustedes opinen que he tenido una educación equivocada, pero no todo el mundo opina como ustedes. ¿Acaso es de buena educación sembrar cizaña todo el tiempo entre mis padres y yo, porque eso es lo que hacen muchas veces, y hablarle de esas cosas a una chica de mi edad? Los resultados de una educación semejante están a la vista. En ese momento hubiera querido darles un bofetón a los dos, por ponerme en ridículo. Estaba fuera de mí de la rabia y realmente me hubiera gustado contar los días que faltaban para librarme de esa gente, de haber sabido dónde terminar. La señora Van Damme es un caso serio. Es un modelo de conducta, pero ¿de qué conducta? A la señora Van Damme se la conoce por su falta de modestia, su egoísmo, su astucia, su actitud calculadora y porque nunca nada le satisface. A esto se suman su vanidad y su coquetería. No hay más vueltas que darle,
es una persona desagradable como ninguna. Podría escribir libros enteros de ella, y puede que alguna vez lo haga. Cualquiera puede aplicarse un bonito barniz exterior. La señora es muy amable con los extraños, sobre todo si son hombres, y eso hace que uno se equivoque cuando la conoce poco. Mamá la considera demasiado tonta para gastar saliva en ella, Margot la considera demasiado insignificante y Pin, demasiado fea, tanto por dentro como por fuera, y yo, tras un largo viaje, porque nunca me dejo llevar por los prejuicios, he llegado a la conclusión de que es las tres cosas a la vez, y muchísimo más. Tiene tantas malas cualidades, que no sabría con cuál quedarme. Tuana P. De no olvide el lector que cuando fue escrito este relato, la ira de la autora todavía no se había disipado. Martes, 3 de agosto de 1943. Querida Kitty, la política marcha viento en popa. En Italia, el partido fascista ha sido prohibido. En muchos sitios el pueblo lucha contra los fascistas, y algunos militares participan en la lucha. ¿Cómo un país así puede seguir haciéndole la guerra a Inglaterra? La semana pasada entregamos nuestra hermosa radio. Dassal estaba muy enfadado con Kugler porque la entregó en la fecha estipulada. Mi respeto por Dassal se reduce cada día más, ya debe de andar por debajo de cero. Son tales las sandeces que dice en materia de política, historia, geografía o cualquier otro tema, que casi no me atrevo a citarlas. Hitler desaparece en la historia. El puerto de Rotterdam es más grande que el de Hamburgo. Los ingleses son idiotas porque no bombardean Italia de arriba abajo, etc., etc. Ha habido un tercer bombardeo. He apretado los dientes, tratando de armarme de valor. La señora Van Daan, que siempre ha dicho, dejadlos que vengan, y, más vale un final con susto que ningún final, es ahora la más cobarde de todos. Esta mañana se puso a temblar como una hoja y hasta se echó a llorar. Su marido, con quien acaba de hacer las paces después de estar reñidos durante una semana, la consolaba. De solo verlo casi me emociono. Mouschi ha demostrado de forma patente que el tener gatos en la casa no solo trae ventajas, todo el edificio está infestado de pulgas, y la plaga se extiende día a día. El señor Kugler ha echado polvo amarillo en todos los rincones, pero a las pulgas no les hace nada. A todos nos pone muy nerviosos, todo el tiempo creemos que hay algo arañándonos un brazo, una pierna u otra parte del cuerpo. De ahí que muchos integrantes de la familia estén siempre haciendo ejercicios gimnásticos para mirarse la parte trasera de la pierna o la nuca. Ahora pagamos la falta de ejercicio, tenemos el cuerpo demasiado entumecido como para poder torcer bien el cuello. La gimnasia propiamente dicha hace mucho que no la practicamos. Tuana. Miércoles, 4 de agosto de 1943. Querida Kitty, ahora que llevamos más de un año de reclusión en la casa de atrás, ya estás bastante al tanto de cómo es nuestra vida, pero nunca puedo informarte de todo realmente. Es todo tan extremadamente distinto de los tiempos normales y de la gente normal. Pero para que te hagas una idea de la vida que llevamos aquí, a partir de ahora describiré de tanto en tanto una parte de un día cualquiera. Hoy empiezo por la noche. A las 9 de la noche comienza en la casa de atrás el ajetreo de la hora de acostarse, y te aseguro que siempre es un verdadero alboroto. Se apartan las sillas, se arman las camas, se extienden las mantas, y nada queda en el mismo estado que durante el día. Yo duermo en el pequeño diván, que no llega a medir 1,5 metros de largo, por lo que hay que colocarle un añadido en forma de sillas. De la cama de Dassal, donde están guardados durante el día, hay que sacar plumón, sábanas, almohadas y mantas. En la habitación de al lado se oye un chirrido, es el catre tipo armónica de Margot. Nuevamente hay que extraer mantas y almohadas del sofá, todo sea por hacer un poco más confortables las tablitas de madera del catre. Arriba parece que se hubiera desatado una tormenta, pero no es más que la cama de la señora. Es que hay que arrimarla junto a la ventana, para que el aire pueda estimular los pequeños orificios nasales de Su Alteza con la mañanita rosa a las 9 de la noche, cuando Seil Peter entró en el cuarto de baño y me someto a un tratamiento de limpieza a fondo. No pocas veces, solo en los meses, semanas o días de gran calor, ocurre que en el agua del baño se queda flotando alguna pequeña pulga. Luego toca lavarme los dientes, rizarme el pelo, tratarme las uñas, preparar los algodones con agua oxigenada, que son para teñir los pelillos negros del bigote, y todo esto en media hora a las 9:30, me pongo el albornoz. Con el jabón en una mano y el orinal, las horquillas, las bragas, los rulos y el algodón en la otra, me apresuro en dejar libre el cuarto de baño, pero por lo general después me llaman para que vuelva y quite la colección de pelos elegantemente depositados en el lavabo, pero que no son del agrado del usuario siguiente.
Las 10 de la noche, colgamos los paneles de oscurecimiento y, buenas noches. En la casa aún se oyen durante un cuarto de hora los crujidos de las camas y el rechinar de los muelles rotos, pero luego reina el silencio, al menos, cuando los de arriba no tienen una disputa de lecho conyugal. Las 11:30, se oye el chirrido de la puerta del cuarto de baño. En la habitación entra un diminuto haz de luz. Unos zapatos que crujen, un gran abrigo, más grande que la persona que lo lleva puesto. Dasal vuelve de su trabajo nocturno en el despacho de Kuglar. Durante 10 minutos se le oye arrastrar los pies, hacer ruido de papeles, son los alimentos que guarda, y hacer la cama. Luego, la figura vuelve a desaparecer y solo se oye venir a cada rato un ruidito sospechoso del lavabo. A eso de las 3 de la madrugada, debo levantarme para hacer aguas menores en la lata que guardo debajo de la cama y que para mayor seguridad está colocada encima de una esterilla de goma contra las posibles pérdidas. Cuando me encuentro en este trance, siempre contengo la respiración, porque en la latita se oye como el gorgoteo de un arroyuelo en la montaña. Luego devuelvo la lata a su sitio y la figura del camisón blanco, que a Margot le arranca cada noche la exclamación, ¡ay, qué camisón tan indecente!, se mete de nuevo en la cama. Entonces, alguien que yo sé permanece unos 15 minutos atenta a los ruidos de la noche. En primer lugar, a los que puedan venir de algún ladrón en los pisos de abajo, luego, a los procedentes de las distintas camas de la habitación de arriba, la de al lado y la propia, de los que por lo general se puede deducir cómo está durmiendo cada uno de los convecinos, o si están pasando la noche medio desvelados. Esto último no es nada agradable, sobre todo cuando se trata de un miembro de la familia que responde al nombre de Doctor de Asal. Primero oigo un ruidito como de un pescado que se ahoga. El ruido se repite unas 10 veces, y luego, con mucho aparato, pasa a humedecerse los labios, alternando con otros ruiditos como si estuviera masticando, a lo que siguen innumerables vueltas en la cama y reacomodamientos de las almohadas. Luego hay 5 minutos de tranquilidad absoluta, y toda la secuencia se repite 3 veces como mínimo, tras lo cual el doctor seguramente se habrá adormilado por un rato. También puede ocurrir que de noche, variando entre la 1 y las 4, se oigan disparos. Nunca soy realmente consciente hasta el momento en que, por costumbre, me veo de pie junto a la cama. A veces estoy tan metida en algún sueño, que pienso en los verbos franceses irregulares o en las riñas de arriba. Cuando termino de pensar, me doy cuenta de que ha habido tiros y de que me he quedado en silencio en mi habitación. Pero la mayoría de las veces pasa como te he descrito arriba. Cojo rápidamente un pañuelo y una almohada, me pongo el albornoz, me calzo las zapatillas y voy corriendo donde papá, tal como lo describió Margot en el siguiente poema con motivo de mi cumpleaños. Por las noches, al primerísimo disparo, se oye una puerta crujir y aparecen un pañuelo, un cojín y una chiquilla. Una vez instalada en la cama grande, el mayor susto ya ha pasado, salvo cuando los tiros son muy fuertes. Las 7 menos cuarto, trrrrrr. Suena el despertador, que puede elevar su vocecita a cada hora del día, bien por encargo, bien sin él. Crack. Paf. La señora lo ha hecho callar. Cric. Se ha levantado el señor. Pone agua a hervir y se traslada rápidamente al cuarto de baño. Las 7:15, la puerta cruje nuevamente. Ahora Dasal puede ir al cuarto de baño. Una vez que estoy sola, quito los paneles de oscurecimiento, y comienza un nuevo día en la casa de atrás. Tuana, jueves, 5 de agosto de 1943. Querida Kitty. Tomemos hoy la hora de la comida, a mediodía. Son las 12:30, toda la compañía respira aliviada. Por fin Van Maaren, el hombre del oscuro pasado, y de Cox se han ido a sus casas. Arriba se oye el traqueteo de la aspiradora que la señora le pasa a su hermosa y única alfombra. Margot coge unos libros y se los lleva bajo el brazo a la clase, para alumnos que no avanzan, porque así se podría llamar a Dasal. Pin se instala en un rincón con su inseparable Dickens, buscando un poco de tranquilidad. Mamá se precipita hacia el piso de arriba para ayudar a la hacendosa ama de casa, y yo me encierro en el cuarto de baño para adecentarlo un poco, haciendo lo propio conmigo misma. La 1 menos cuarto, gota a gota se va llenando el cubo. Primero llega el señor Bis, luego Kleiman o Kuglar, VIP y a veces también un rato Miep. La 1, todos escuchan atentos las noticias de la BBC, formando corro en torno a la radio miniatura. Estos son los únicos momentos del día en que los miembros de la casa de atrás no se interrumpen todo el tiempo mutuamente, porque está hablando alguien al que ni siquiera el señor Van Damme puede llevar la contraria. La 1:15, comienza el gran reparto. A todos los de abajo se les da un tazón de sopa,
y cuando hay algún postre, también se les da. El señor Di se sienta satisfecho en el diván o se reclina en el escritorio. Junto a él, el periódico, el tazón y, la mayoría de las veces, el gato. Si le falta alguno de estos tres, no dejará de protestar. Kleiman cuenta las últimas novedades de la ciudad, para eso es realmente una fuente de información estupenda. Kuglar sube la escalera con gran estrépito, da un golpe seco y firme en la puerta y entra frotándose las manos, de buen humor y haciendo aspavientos, o de mal humor y callado, según los ánimos. Las 2:15, los comensales se levantan y cada uno retoma sus actividades. Margot y mamá se ponen a fregar los platos, el señor y la señora Van Damme vuelven al diván, Peter al desván, papá al otro diván, Dassal también, y Ana a sus tareas. Ahora comienza el horario más tranquilo. Cuando todos duermen, no se molesta a nadie. Dassal sueña con una buena comida, se le nota en la cara, pero no me detengo a observarlo porque el tiempo corre y a las 4 ya lo tengo al doctor pedante a mi lado, con el reloj en la mano, instándome a desocupar el escritorio que he ocupado un minuto de más. Tuana. Sábado, 7 de agosto de 1943. Querida Kitty, unas semanas atrás me puse a escribir un relato, algo que fuera pura fantasía, y me ha dado tanto gusto hacerlo que mi producción literaria ya va formando una verdadera pila de papel. Tuana. Lunes, 9 de agosto de 1943. Querida Kitty, sigo con la descripción del horario que tenemos en la casa de atrás. Tras la comida del mediodía, ahora le toca a la de la tarde. El señor Van Damme, comencemos por él. Es el primero en ser atendido a la mesa, y se sirve bastante de todo cuando la comida es de su gusto. Por lo general participa en la conversación, dando siempre su opinión, y cuando así sucede, no hay quien le haga cambiar de parecer, porque cuando alguien osa contradecirle, se pone bastante violento. Es capaz de soltarte un bufido como un gato, y la verdad es que es preferible evitarlo. Si te pasa una vez, haces lo posible para que no se repita. Tiene la mejor opinión, es el que más sabe de todo. De acuerdo, sabe mucho, pero también su presunción ha alcanzado altos niveles. Madame, en verdad sería mejor no decir nada. Ciertos días, especialmente cuando se avecina alguna tormenta, más vale no mirarla a la cara. Bien visto, es ella la culpable de todas las discusiones, pero no el tema. Todos prefieren no hablar de él, pero tal vez pudiera decirse que ella es la iniciadora. Azuzar, eso es lo que le gusta. Azuzar a la señora Frank y a Ana. Azuzar a Margot y al señor Frank no es tan fácil. Pero ahora volvamos a la mesa. La señora siempre recibe lo que le corresponde, aunque ella a veces piensa que no es así. Escoger para ella las patatas más pequeñas, el bocado más sabroso, lo más tierno de todo, esa es su consigna. A los demás ya les tocará lo suyo. Primero estoy yo, exactamente así piensa ella que piensa Ana. Lo segundo es hablar, siempre que haya alguien escuchando, le interese o no, eso al parecer le da igual. La señora Van Damme seguramente piensa que a todo el mundo le interesa lo que ella dice. Las sonrisas coquetas, el hacer como si entendiera de cualquier tema, el aconsejar a todos o el dárselas de madraza, se supone que dejan una buena impresión. Pero si uno mira más allá, lo bueno se acaba enseguida. En primer lugar hacendosa, luego alegre, luego coqueta y a veces una cara bonita. Esa es Petronella Van Damme. El tercer comensal, no dice gran cosa. Por lo general, el joven Van Damme es muy callado y no se hace notar. Por lo que respecta a su apetito, un pozo sin fondo, que no se llena nunca. Aun después de la comida más sustanciosa, afirma sin inmutarse que podría comerse el doble. En cuarto lugar está Margot, come como un pajarito, no dice ni una palabra. Lo único que toma son frutas y verduras. Consentida, en opinión de Van Damme. Falta de aire y deporte, en opinión nuestra. Luego está mamá, un buen apetito, una buena lengua. No da la impresión de ser el ama de casa, como es el caso de la señora Van Damme. La diferencia. La señora cocina y mamá friega. En sexto y séptimo lugar, de papá y yo será mejor que no diga mucho. El primero es el más modesto de toda la mesa. Siempre se fija en primer lugar si todos los demás ya tienen. No necesita nada, lo mejor es para los jóvenes. Es la bondad personificada, y a su lado se sienta el terremoto de la casa de atrás. Dassal, se sirve, no mira, come, no habla. Y cuando hay que hablar, que sea sobre la comida, así no hay disputa, solo presunción. Degluta raciones enormes y nunca dice que no,
tanto en las buenas como también bastante poco en las malas. Pantalones que le llegan hasta el pecho, chaqueta roja, zapatillas negras de charol y gafas de concha, así se le puede ver sentado frente al pequeño escritorio, eternamente atareado, no avanzando nunca, interrumpiendo su labor solo para dormirse su siestecita, comer y acudir a su lugar preferido, el retrete. 3, 4, 5 veces al día hay alguien montando guardia delante de la puerta, conteniéndose, impaciente, balanceándose de una pierna a otra, casi sin aguantar más. Se da por enterado. En absoluto. De las 7:15 a las 7:30, de las 12:30 a la 1, de las 2 a las 2:15, de las 4 a las 4:15, de las 6 a las 6:15 y de las 11:30 a las 12. Es como para apuntárselo, porque son sus horas fijas de sesión, de las que no se aparta. Tampoco hace caso de la voz implorante al otro lado de la puerta, que presagia una catástrofe inminente. La novena no forma parte de la familia de la casa de atrás, pero sí es una convecina y comensal. VIP tiene un buen apetito. No deja nada, no es quisquillosa. Todo lo come con gusto, y eso justamente nos da gusto a nosotros. Siempre alegre y de buen humor, bien dispuesta y bonachona, esos son sus rasgos característicos. Martes, 10 de agosto de 1943. Querida Kitty, una nueva idea, en la mesa hablo más conmigo misma que con los demás. Puedes volver a meterte en tu camita, voy hasta la ventana, quito los paneles de oscurecimiento, me quedo aspirando el aire que entra por la rendija y me despierto. Deshago la cama lo más rápido posible, para no poder caer en la tentación. ¿Sabes cómo lo llama mamá? El arte de vivir. ¿No te parece graciosa la expresión? Desde hace una semana todos estamos un poco desorientados en cuanto a la hora, ya que por lo visto se han llevado nuestra querida y entrañable campana de la iglesia para fundirla, por lo que ya no sabemos exactamente qué hora es, ni de día, ni de noche. Todavía tengo la esperanza de que lo cual resulta ventajoso en dos aspectos. En primer lugar, a todos les agrada que no esté charlando continuamente, y en segundo lugar no necesito estar irritándome a causa de las opiniones de los demás. Mi propia opinión a mí no me parece estúpida, y a otros sí, de modo que mejor me la guardo para mí. Lo mismo hago con la comida que no me gusta, pongo el plato delante de mí, me imagino que es una comida deliciosa, la miro lo menos posible y me la como sin darme cuenta. Por las mañanas, al levantarme, otra de esas cosas nada agradables, salgo de la cama de un salto, pienso, enseguida inventen algo que a los del barrio nos haga recordar un poco nuestra campana, como por ejemplo un artefacto de estaño, de cobre o de lo que sea. Vaya a donde vaya, ya sea al piso de arriba o al de abajo, todo el mundo me mira extrañado los pies, que llevan un par de zapatos verdaderamente hermosos para los tiempos que corren. Miep los ha encontrado en una tienda por 27,5 florines. Color vino, de piel de ante y cuero y con un tacón bastante alto. Me siento como si anduviera con zancos y parezco mucho más alta de lo que soy. Ayer fue un día de mala suerte. Me pinché el pulgar derecho con la punta gruesa de una aguja. En consecuencia, Margot tuvo que pelar las patatas por mí, su lado bueno debía tener, y yo casi no podía escribir. Luego, con la cabeza me llevé por delante la puerta del armario y por poco me caigo, pero me cayó una regañina por hacer tanto ruido y no podía hacer correr el agua para mojarme la frente, por lo que ahora tengo un chichón gigantesco encima del ojo derecho. Para colmo de males, me enganché el dedo pequeño del pie derecho en el extremo de la aspiradora. Me salía sangre y me dolía, pero no tenía ni punto de comparación con mis otros males. Ahora lamento que haya sido así, porque el dedo del pie se me ha infectado, y tengo que ponerme basilicón y gasa si es para drapo, y no puedo ponerme mis preciosos zapatos. Dasal nos ha puesto en peligro de muerte por enésima vez. Créase o no, Mieple trajo un libro prohibido, lleno de injurias dirigidas a Mussolini. En el camino la rozó una moto de la SS. Perdió los estribos, les gritó, miserables, y siguió pedaleando. No quiero ni pensar en lo que hubiera pasado si se la llevaban a la comisaría. Tuana. La tarea del día en la comunidad, pelar patatas. Uno trae las hojas de periódico, otro los pela patatas, y se queda con el mejor, naturalmente, el tercero las patatas y el cuarto el agua. El que empieza es el señor de Asal. No siempre pela bien, pero lo hace sin parar, mirando a diestro y siniestro para ver si todos lo hacen como él. Pues no. Ana, mírame, yo cojo el cuchillo en mi mano de esta manera, y pelo de arriba abajo. Nin. Así no, así. Pues a mí me parece más fácil así, señor de Asal, le digo tímidamente.
Pero el mejor manera es este. Haz lo que te digo. En fin, tú sabrás lo que haces, a mí no me importa. Seguimos pelando. Como quien no quiere la cosa, miro lo que está haciendo mi vecino. Sumido en sus pensamientos, menea la cabeza, por mi culpa, seguramente, pero ya no dice nada. Sigo pelando. Ahora miro hacia el otro lado, donde está sentado papá. Para papá, pelar patatas no es una tarea cualquiera, sino un trabajo minucioso. Cuando lee, frunce el ceño con gesto de gravedad, pero cuando ayuda a preparar patatas, judías u otras verduras, no parece enterarse de nada. Pone cara de pelar patatas y nunca entregará una patata que no esté bien pelada. Eso es sencillamente imposible. Sigo con la tarea y levanto un momento la mirada. Con eso me basta, la señora trata de atraer la atención de Dasal. Primero le mira un momento, Dasal se hace el desentendido. Luego le guiña el ojo, pero Dasal sigue trabajando. Después sonríe, pero Dasal no levanta la mirada. Entonces también mamá ríe, pero Dasal no hace caso. La señora no ha conseguido nada, de modo que tendrá que utilizar otros métodos. Se produce un silencio, y luego, pero, Putti, ¿por qué no te has puesto un delantal? Ya veo que mañana tendré que quitarte las manchas del traje. No me estoy ensuciando. De nuevo un silencio, y luego, Putti, ¿por qué no te sientas? Estoy bien así, prefiero estar de pie. Pausa. Putti, fíjate cómo estás salpicando. Sí, mamita, tendré cuidado. La señora saca otro tema de conversación, dime, Putti, ¿por qué los ingleses no tiran bombas ahora? Porque hace muy mal tiempo, Curly. Pero ayer hacía buen tiempo y tampoco salieron a volar. No hablemos más de ello, ¿por qué no? ¿Acaso no es un tema del que se puede hablar y dar una opinión? No, ¿por qué no? Cállate, Mamichen, ¿acaso el señor Frank no responde siempre a lo que le pregunta la señora? El señor lucha, este es su talón de Aquiles, no lo soporta, y la señora remete una y otra vez, pues esa invasión no llegará nunca. El señor se pone blanco, la señora, al notarlo, se pone colorada, pero igual sigue con lo suyo, esos ingleses no hacen nada. Estalla la bomba. Cierra el pico, maldita sea. Mamá casi no puede contener la risa, yo trato de no mirar. La escena se repite casi a diario, salvo cuando los señores acaban de tener alguna disputa, porque entonces tanto él como ella no dicen palabra. Me mandan a buscar más patatas. Subo al desván, donde está Peter quitándole las pulgas al gato. Levanta la mirada, el gato se da cuenta y, zas, se escapa por la ventana, desapareciendo en el canalón. Peter suelta un taco, yo me río y también desaparezco. La libertad en la casa de atrás las 5:30, sube VIP a concedernos la libertad vespertina. Enseguida comienza el trajín. Primero suelo subir con VIP al piso de arriba, donde por lo general le dan por adelantado el postre que nosotros comeremos más tarde. En cuanto VIP se instala, la señora empieza a enumerar todos sus deseos, diciendo por ejemplo, ay, VIP, quisiera pedirte una cosita. VIP me guiña el ojo, la señora no desaprovecha ninguna oportunidad para transmitir sus deseos y ruegos a cualquier persona que suba a verla. Debe ser uno de los motivos por los que a nadie le gusta demasiado subir al piso de arriba. Las 6:45, se va VIP. Bajo 2 pisos para ir a echar un vistazo. Primero la cocina, luego el despacho de papá, y de ahí a la carbonera para abrirle la portezuela a Murchie. Tras un largo recorrido de inspección, voy a parar al territorio de Kuglar. Van Dan está revisando todos los cajones y archivadores, buscando la correspondencia del día. Peter va a buscar la llave del almacén y a Muffie. Pin carga con máquinas de escribir para llevarlas arriba. Margot se busca un rinconcito tranquilo para hacer sus tareas de oficina. La señora pone a calentar agua. Mamá baja las escaleras con una cacerola llena de patatas. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Al poco tiempo vuelve Peter del almacén. Lo primero que le preguntan es dónde está el pan, lo ha olvidado. Delante de la puerta de la oficina principal se encoge lo más que puede y se arrastra a gatas hasta llegar al armario de acero, coge el pan y se va, al menos, eso es lo que quiere hacer, pero antes de percatarse de lo que ocurre, Mouchi le salta por encima y se mete debajo del escritorio. Peter busca por todas partes y por fin descubre al gato. Entra otra vez a gatas en la oficina y le tira de la cola. Mouchi suelta un bufido, Peter suspira. ¿Qué es lo que ha conseguido? Ahora Mouchi se ha instalado junto a la ventana y se lame,
contento de haber escapado de las manos de Peter. Y ahora Peter, como último recurso para atraer al animal, le tiende un trozo de pan y, sí, Mousty acude a la puerta y ésta se cierra. He podido observarlo todo por la rendija de la puerta. El señor Van Daan está furioso, da un portazo. Margot y yo nos miramos, pensamos lo mismo, seguro que se ha sulfurado a causa de alguna estupidez cometida por Kuglar, y no piensa en que... Se oyen pasos en el pasillo. Entra Dasal. Se dirige a la ventana con aire de propietario, husmea, tose, estornuda y vuelve a toser. Es pimienta, no ha tenido suerte. Prosigue su camino hacia la oficina principal. Las cortinas están abiertas, lo que implica que no habrá papel de cartas. Desaparece con cara de enfado. Margot y yo volvemos a mirarnos. Oigo que me dice, tendrá que escribirle una hoja menos a su novia mañana. Asiento con la cabeza. De la escalera nos llega el ruido de un paso de elefante, es Dasal, que va a buscar consuelo en su lugar más entrañable. Seguimos trabajando. Tic, tic, tic. 3 golpes, a comer, lunes, 23 de agosto de 1943. Cuando el reloj da las 8:30. Margot y mamá están nerviosas. Chis, papá. Silencio, Otto. Chis, Pim. Que ya son las 8:30. Vente ya, que no puedes dejar correr el agua. No hagas ruido al andar. Así son las distintas exclamaciones dirigidas a papá en el cuarto de baño. A las 8:30 en punto tiene que estar de vuelta en la habitación. Ni una gota de agua, no usar el retrete, no andar, silencio absoluto. Mientras no está el personal de oficina, en el almacén los ruidos se oyen mucho más. A las 8:20 abren la puerta los del piso de arriba, y al poco tiempo se oyen 3 golpecitos en el suelo, la papilla de avena para Ana. Subo trepando por las escaleras y recojo mi platillo para perros. De vuelta abajo, termino de hacer mis cosas corriendo, cepillarme el pelo, guardar el orinal, volver a colocar la cama en su sitio. Silencio. El reloj da la hora. La señora cambia de calzado, comienza a desplazarse por la habitación en pantuflas, también el señor Charlie Chaplin se calza sus zapatillas, tranquilidad absoluta. La imagen de familia ideal llega a su apogeo, yo me pongo a leer o a estudiar, Margot también, al igual que papá y mamá. Papá, con Dickens y el diccionario en el regazo, naturalmente, está sentado en el borde de la cama hundida y crujiente, que ni siquiera cuenta con colchones como Dios manda. 2 colchonetas superpuestas también sirven. No me hacen falta, me arreglo perfectamente sin ellas. Una vez sumido en la lectura se olvida de todo, sonríe de tanto en tanto, trata por todos los medios de hacerle leer algún cuento a mamá, que le contesta, ahora no tengo tiempo. Por un momento pone cara de desencanto, pero luego sigue leyendo. Poco después, cuando otra vez encuentra algo divertido, vuelve a intentarlo. Va, no puedes dejar de leer esto. Mamá está sentada en la cama plegable, leyendo, cosiendo, haciendo punto o estudiando, según lo que toque en ese momento. De repente se le ocurre algo, y no tarda en decir, Ana, ¿te acuerdas? Margot, apunta esto. Al rato vuelve la tranquilidad. Margot cierra su libro de un golpe, papá frunce el ceño y se le forma un arco muy gracioso, reaparece la arruga de la lectura, y ya está otra vez sumido en el libro. Mamá empieza a charlar con Margot, la curiosidad me hace escucharlas. Envolvemos a Pim en el asunto y, las 9. A desayunar. Viernes, 10 de septiembre de 1943. Querida Kitty, cada vez que te escribo ha pasado algo especial, pero la mayoría de las veces se trata de cosas más bien desagradables. Ahora, sin embargo, ha pasado algo bonito. El miércoles, 8 de septiembre a las 7 de la tarde estábamos escuchando la radio, y lo primero que oímos fue lo siguiente: Here follows the best news from all the world, Italia's capitulated. Italia ha capitulado incondicionalmente. A las 8:15 empezó a transmitir Radio Orange, estimados oyentes, hace 1 hora y 15 minutos, cuando acababa de redactar la crónica del día, llegó a la redacción la muy grata noticia de la capitulación de Italia. Puedo asegurarles que nunca antes me ha dado tanto gusto tirar mis papeles a la papelera. Se tocaron los himnos nacionales de Inglaterra y de Estados Unidos y la internacional rusa. Como de costumbre, Radio Orange levantaba los ánimos, aun sin ser demasiado optimista. Los ingleses han desembarcado en Nápoles. El norte de Italia ha sido ocupado por los alemanes. El viernes, 3 de septiembre ya se había firmado el armisticio, justo el día en que se produjo el desembarco de los ingleses en Italia.
Los alemanes maldicen a Badoglio y al emperador italiano en todos los periódicos, por traidores. Sin embargo, también tenemos nuestras desventuras. Se trata del señor Kleinman. Como sabes, todos le queremos mucho, y aunque siempre está enfermo, tiene muchos dolores y no puede comer ni andar mucho, anda siempre de buen humor y tiene una valentía admirable. Cuando viene el señor Kleinman, se hila el sol, ha dicho mamá hace poco, y tiene razón, resulta que deben internarlo en el hospital para una operación muy delicada de estómago, y que tendrá que quedarse allí por lo menos 4 semanas. Tendrías que haber visto cómo se despidió de nosotros, como si fuera a hacer un recado, así sin más. Tu Ana, jueves, 16 de septiembre de 1943. Querida Kitty, las relaciones entre los habitantes de la casa de atrás empeoran día a día. En la mesa nadie se atreve a abrir la boca, salvo para deslizar en ella un bocado, por miedo a que lo que diga resulte hiriente o se malinterprete. El señor Bosquigl nos visita de vez en cuando. Es una pena que esté tan malo. A su familia tampoco se lo pone fácil, ya que anda siempre con la idea de que se va a morir pronto, y entonces todo le es indiferente. No resulta difícil hacerse una idea de la atmósfera que debe reinar en la casa de los Bosquigl, basta pensar en lo susceptibles que ya son todos aquí. Todos los días tomo valeriana contra el miedo y la depresión, pero esto no logra evitar que al día siguiente esté todavía peor de ánimo. Poder reír alguna vez con gusto y sin inhibiciones, eso me ayudaría más que 10 valerianas, pero ya casi nos hemos olvidado de lo que es reír. A veces temo que de tanta seriedad se me estirará la cara y la boca se me arqueará hacia abajo. Los otros no lo tienen mejor, todos miran con malos presentimientos la mole que se nos viene encima y que se llama invierno. Otro hecho nada alentador es que Van Maren, el mozo de almacén, tiene sospechas relacionadas con el edificio de atrás. A una persona con un mínimo de inteligencia le tiene que llamar la atención la cantidad de veces que Miet dice que va al laboratorio, VIP al archivo y Kleinman al almacén de Opekta, y que Kublar sostenga que la casa de atrás no pertenece a esta parcela, sino que forma parte del edificio de al lado. No nos importaría lo que Van Maren pudiera pensar del asunto, si no fuera porque tiene fama de ser poco fiable y porque es tremendamente curioso, y que no se contenta con vagas explicaciones. Un día, Kublar quería ser en extremo cauteloso, a las 12:20 del mediodía se puso el abrigo y se fue a la droguería de la esquina. Volvió antes de que hubieran pasado 5 minutos, subió las escaleras de puntillas y entró en nuestra casa. A la 1:15 quiso marcharse, pero en el descansillo se encontró con VIP, que le previno que Van Maren estaba en la oficina. Kublar dio media vuelta y se quedó con nosotros hasta la 1:30. Entonces se quitó los zapatos y así, a pesar de su catarro, fue hasta la puerta del desván de la casa de delante, bajó la escalera lenta y sigilosamente, y después de haberse balanceado en los escalones durante 15 minutos para evitar cualquier crujido, llegó a la oficina como si viniera de la calle VIP, que mientras tanto se había librado un momento de Van Maren, vino a buscar a Kublar a casa, pero Kublar ya se había marchado hacía rato, y todavía andaba descalzo por las escaleras. ¿Qué habrá pensando la gente en la calle al ver al señor director poniéndose los zapatos fuera? Tu Ana, miércoles, 29 de septiembre de 1943. Querida Kitty, hoy cumple años la señora Van Daan. Aparte de un cupón de racionamiento para comprar queso, carne y pan, tan solo le hemos regalado un frasco de mermelada. También el marido, Dasal y el personal de la oficina le han regalado flores y alimentos exclusivamente. Los tiempos no dan para más. El otro día a VIP casi le da un ataque de nervios, de tantos recados que le mandaban hacer. 10 veces al día le encargaban cosas, insistiendo en que lo hiciera rápido, en que volviera a salir o en que había traído alguna cosa equivocada. Si te pones a pensar en que abajo tiene que terminar el trabajo de oficina, que Kleinman está enfermo, que Miep está en su casa con catarro, que ella misma se ha torcido el tobillo, que tiene mal de amores y en casa un padre que se lamenta continuamente, te puedes imaginar cuál es su estado. La hemos consolado y le hemos dicho que si nos dijera unas cuantas veces que no tiene tiempo, las listas de los recados se acortarían automáticamente. El sábado tuvimos un drama, cuya intensidad superó todo lo vivido aquí hasta el momento. Todo empezó con Van Maren y terminó en una disputa general con llanto. Dasal se quejó ante mamá de que lo tratamos como a un paria, de que ninguno de nosotros es amable con él, de que él no nos ha hecho nada, y le largó toda una sarta de halagos y lisonjas de los que mamá felizmente no hizo caso. Le contestó que él nos había decepcionado mucho a todos y que más de una vez nos había causado disgustos. Dasal le prometió el oro y el moro, pero como siempre, hasta ahora nada ha cambiado. Con los Van Daan el asunto va a acabar mal, ya me lo veo venir.
Papá está furioso, porque nos engañan. Esconden carne y otras cosas. Ay, qué desgracia nos espera. ¿Cuánto daría por no verme metida en todas estas trifulcas? Ojalá pudiera escapar. Nos van a volver locos. Tuana. Sábado, 17 de septiembre de 1943. Querida Kitty, ha vuelto Kleiman. Menos mal. Todavía se le ve pálido, pero se hila a la calle. De buen humor a vender ropa para Van Damme. Es un hecho desagradable el que a Van Damme se le haya acabado completamente el dinero. Los últimos 100 florines los ha perdido en el almacén, lo que nos ha traído problemas. ¿Cómo es posible que un lunes por la mañana vayan a parar 100 florines al almacén? Todos motivos de sospecha. Entretanto, los 100 florines han volado. ¿Quién es el ladrón? Pero te estaba hablando de la escasez de dinero. La señora no quiere desprenderse de ninguno de sus abrigos, vestidos ni zapatos, el traje del señor es difícil de vender, y la bicicleta de Peter ha vuelto de la subasta, ya que nadie la quiso comprar. No se sabe cómo acabará todo esto. Quiera o no, la señora tendrá que renunciar a su abrigo de piel. Según ella, la empresa debería mantenernos a todos, pero no logrará imponer su punto de vista. En el piso de arriba han armado una tremenda bronca al respecto, aunque ahora ya han entrado en la fase de reconciliación, con los respectivos, ay, querido Putty, y, Kerly preciosa. Las palabrotas que han volado por esta honorable casa durante el último mes dan vértigo. Papá anda por la casa con los labios apretados. Cuando alguien lo llama se espanta un poco, por miedo a que nuevamente lo necesiten para resolver algún asunto delicado. Mamá tiene las mejillas rojas de lo exaltada que está, Margot se queja del dolor de cabeza, Dasal no puede dormir, la señora se pasa el día lamentándose y yo misma no sé dónde tengo la cabeza. Honestamente, a veces ya ni sé con quién estamos reñidos o con quién ya hemos vuelto a hacer las paces. Lo único que me distrae es estudiar, así que estudio mucho. Tuana. Viernes, 29 de octubre de 1943. Querida Kitty, el señor Kleiman se ha tenido que retirar del trabajo nuevamente. Su estómago no lo deja tranquilo. Ni él mismo sabe si la hemorragia ha parado. Nos vino a decir que se sentía mal y que se marchaba para su casa. Es la primera vez que lo vi tan de capa caída. Aquí ha vuelto a haber ruidosas disputas entre el señor y la señora. Fue así, se les ha acabado el dinero. Quisieron vender un abrigo de invierno y un traje del señor, pero nadie quería comprarlos. El precio que pedían era demasiado alto. Un día, hace ya algún tiempo, Kleiman comentó algo sobre un peletero amigo. De ahí surgió la idea del señor de vender el abrigo de piel de su mujer. Es un abrigo de pieles de conejo que ya tiene 17 años. Le dieron 325 florines por él, una suma enorme. La señora quería quedarse con el dinero para poder comprarse ropa nueva después de la guerra, y no fue nada fácil convencerla de que ese dinero era más que necesario para los gastos de la casa. No puedes ni imaginarte los gritos, los chillidos, los golpes y las palabrotas. Fue algo espeluznante. Los de mi familia estábamos aguardando al pie de la escalera conteniendo la respiración, listos para separar a los contrincantes en caso de necesidad. Todas esas peleas, llantos y nerviosismos provocan tantas tensiones y esfuerzos, que por las noches caigo en la cama llorando, dando gracias al cielo de que por fin tengo media hora para mí sola. A mí me va bien, salvo que no tengo ningún apetito. Viven repitiéndome, qué mal aspecto tienes. Debo admitir que se esfuerzan mucho por mantenerme más o menos a nivel, recurriendo a la destrosa, el aceite de hígado de bacalao, a las tabletas de levadura y de calcio. Mis nervios no siempre consigo dominarlos, sobre todo los domingos me siento muy desgraciada. Los domingos reina aquí en casa una atmósfera deprimente, aletargada y pesada, fuera no se oye cantar a ningún pájaro, un silencio sofocante y de muerte lo envuelve todo, y esa pesadez se aferra a mí como si quisiera arrastrarme hasta los infiernos. Papá, mamá y Margot me son indiferentes de tanto en tanto, y yo deambulo por las habitaciones, bajando y subiendo las escaleras, y me da la sensación de ser un pájaro enjaulado al que le han arrancado las alas violentamente y que en la más absoluta penumbra choca contra los barrotes de su estrecha jaula al querer volar. Oigo una voz dentro de mí que me grita, sal fuera, al aire, a reír. Ya ni le contesto, me tumbo en uno de los divanes y duermo para acortar el tiempo, el silencio, y también el miedo atroz, ya que es imposible matarlos. Tuana. Sábado, 30 de octubre de 1943. Querida Kitty, mamá anda muy nerviosa, y eso para mí siempre es muy peligroso. Puede ser casual que papá y mamá nunca regañen a Margot,
y siempre sea yo la que cargue con la culpa de todo. Anoche, por ejemplo, pasó lo siguiente: Margot estaba leyendo un libro con ilustraciones muy bonitas. Se levantó y dejó de lado el libro con intención de seguir leyéndolo más tarde. Como yo en ese momento no tenía nada que hacer, lo cogí y me puse a mirar las ilustraciones. Margot volvió, vio su libro en mis manos, frunció el ceño y me pidió que se lo devolviera, enfadada. Yo quería seguir leyéndolo un poco más. Margot se enfadó más, y mamá se metió en el asunto diciendo: ese libro lo estaba leyendo Margot, así que dáselo a ella. En eso entró papá sin saber siquiera de qué se trataba, pero al ver lo que pasaba, me gritó: ya quisiera ver lo que harías tú si Margot se pusiera a hojear tu libro. Yo enseguida cedí, solté el libro y salí de la habitación, ofendida, según ellos. No estaba ofendida ni enfadada, sino triste. Papá no estuvo muy bien al juzgar sin conocer el objeto de la controversia. Yo sola le habría devuelto el libro a Margot, e incluso mucho antes, de no haberse metido papá y mamá en el asunto para proteger a Margot, como si de la peor injusticia se tratara. Que mamá salga a defender a Margot es normal, siempre se andan defendiendo mutuamente. Yo ya estoy tan acostumbrada, que las regañinas de mamá ya no me hacen nada, igual que cuando Margot se pone furiosa. Las quiero solo porque son mi madre y Margot, como personas, por mí que se vayan a freír espárragos. Con papá es distinto. Cuando hace distinción entre las dos, aprobando todo lo que hace Margot, alabándola y haciéndole cariños, yo siento que algo me carcome por dentro, porque a papá yo lo adoro, es mi gran ejemplo, no quiero a nadie más en el mundo sino a él. No es consciente de que a Margot la trata de otra manera que a mí. Y es que Margot es la más lista, la más buena, la más bonita y la mejor. Pero ¿acaso no tengo yo derecho a que se me trate un poco en serio? Siempre he sido la payasa y la traviesa de la familia, siempre he tenido que pagar 2 veces por las cosas que hacía, por un lado, las regañinas, y por el otro, la desesperación dentro de mí misma. Ahora esos mismos frívolos ya no me satisfacen, como tampoco las conversaciones presuntamente serias. Hay algo que quisiera que papá me diera que él no es capaz de darme. No tengo celos de Margot, nunca los he tenido. No ansío ser tan lista y bonita como ella, tan solo desearía sentir el amor verdadero de papá, no solamente como su hija, sino también como Ana en sí misma. Intento aferrarme a papá, porque cada día desprecio más a mamá, y porque papá es el único que todavía hace que conserve mis últimos sentimientos de familia. Papá no entiende que a veces necesito desahogarme sobre mamá. Pero él no quiere hablar, y elude todo lo que pueda hacer referencia a los errores de mamá. Y sin embargo es ella, con todos sus defectos, la carga más pesada. No sé qué actitud adoptar, no puedo refregarle debajo de las narices su dejadez, su sarcasmo y su dureza, pero tampoco veo por qué habría de buscar la culpa de todo en mí. Soy exactamente opuesta a ella en todo, y eso, naturalmente, choca. No juzgo su carácter porque no sé juzgarlo, solo la observo como madre. Para mí, mamá no es mi madre. Yo misma tengo que ser mi madre. Me he separado de ellos, ahora navego sola y ya veré dónde voy a parar. Todo tiene que ver sobre todo con el hecho de que veo en mí misma un gran ejemplo de cómo ha de ser una madre y una mujer, y no encuentro en ella nada a lo que pueda dársele el nombre de madre. Siempre me propongo no mirar los malos ejemplos que ella me da, tan solo quiero ver su lado bueno, y lo que no encuentre en ella, buscarlo en mí misma. Pero no me sé y lo peor es que ni papá ni mamá son conscientes de que están fallando en cuanto a mi educación, y de que yo se lo tomo a mal. Habrá gente que pueda satisfacer plenamente a sus hijos, a veces creo que Dios me quiere poner a prueba, tanto ahora como más tarde. Debo ser buena sola, sin ejemplos y sin hablar, solo así me haré más fuerte. ¿Quién sino yo leerá luego todas estas cartas? ¿Quién sino yo misma me consolará? Porque a menudo necesito consuelo, muchas veces no soy lo suficientemente fuerte y fallo más de lo que acierto.